Me llamo Emma, tengo 9 años. Vivía en Toluca y ahora en Xochimilco. Mi mamá se murió hace un año. Desde entonces mi abuela y mi papá se pelean por la custodia. Mi hermanita y yo estamos esperando que un juez decida nuestro destino. Siempre le he tenido miedo a los extraterrestres. De niña, mis ventanas daban al jardín. Cuando me despertaba y no podía dormir, me iba con mis hermanas. Y a veces no me dejaban quedarme con ellas. Entonces me dormía en el piso, afuera del cuarto. Roldán. Estuve enamorada 12 años. Estuve casada 33 años. Tuve un amante 20 años. He amado. Nació. El lamento por el padre muerto la persigue. Las mujeres, madre, abuela, tía abuela, nutrieron la ausencia. Una herida, siempre una herida es ojo. A los 13 años le heredó el poder de entender las dos manos. Grave la unción y el hundimiento. Las palabras entonces resplandecieron. Sobrevivencia en el fraseo, en la palabra dicha, escrita. Poema que atranca la puerta a la muerte. Sobrevivencia en el poema. Como mujer cabal que es, cada invierno destruye el piso de su casa. Hola, buenas tardes. Estamos transmitiendo para el Museo Universitario del Chopo, de la Universidad Nacional Autónoma de México, eh, con motivo de este proyecto de creación escénica que está desarrollando la Máquina Teatro en el Museo Universitario. A lo largo de estos meses, como hemos venido presentando semana tras semana estos videotextos que están disponibles en nuestra página, chopo.unam.mx, y que forman parte de este proceso creativo mixto, híbrido, virtual y presencial, que presentaremos el próximo año en el Foro del Dinosaurio y en algunos espacios del Museo del Chopo. Es muy importante para nosotros hacer este seguimiento a los procesos de creación, porque nos interesa muchísimo focalizar cómo se van articulando, cómo se van estructurando, cómo van condensando el conocimiento para darle una forma escénica y que el espectador o el visitante pueda asistir a ellos, ¿no? Como parte de un evento de artes vivas. Y esta tarde nos da mucho orgullo tener esta conversación con dos personas, con dos mujeres muy importantes para las letras mexicanas, y en este caso ellas desarrollarán una charla, un conversatorio, una reflexión compartida, un diálogo en torno a la figura de Malinche. Y bueno, les presento
primero a Carla Fessler, Buenas quien tardes. es, Carla Fessler, les voy a leer un poco su semblanza para que los que no la conozcan sepan. Bueno, Carla es escritora y poeta experimental, es autora de la novela Formol, que está publicada en Tusquets en 2014, que fue considerado el mejor libro publicado en ese año por la revista La Tempestad. También es autora de los libros de poesía Catabasis Ex Voto, Editorial Bonobos, Anabasis Maqueta, y es Premio Nacional de Literatura Gilberto Owen por No tú sino la piedra en Ediciones de Tucán en 1992 y Sagrados que la herejía navega en 1996. Bueno, pues Carla tiene la misión de dialogar con una figura importantísima de las letras mexicanas, de las letras universales, que es Margot Glantz. Bienvenida, Margot. Bueno, como decíamos hace un momento, Margot no necesita siempre sería poco hablar de la trayectoria de Margot. Les leeré algunos de sus últimos libros, pero bueno, Margot es escritora, profesora emérita de la Universidad Nacional Autónoma de México, creadora emérita del Fondo para la Cultura y las Artes, doctora en letras por la Universidad de la Sorbonne, fundadora y directora de muchas iniciativas relacionadas con las letras en nuestro país. Es una de las voces más autorizadas en el estudio de Sor Juana Inés de la Cruz, y también centro la atención en una publicación de 1992, que es un coloquio que se tituló La Malinche, sus padres y sus hijos, que es un compendio de reflexiones que se realizó, que yo pienso que es uno de los esfuerzos o de los momentos para darle atención a una figura que en ese momento o hasta ese momento había sido bastante controversial, que lo sigue siendo y que nos tiene aquí hoy en día. Margot, bueno, ha sido acreedora de muchas becas, la beca Guggenheim, Rockefeller, es honoris causa de la Universidad de Nuevo León, de Guadalajara, en fin, Premio Nacional en Ciencias y Artes. Bueno, que la semblanza y la trayectoria de Margot Glantz es enorme, como es enorme su presencia y el gusto de estar esta tarde con nosotros. Muchas gracias, Margot, por estar con nosotros y darnos ese tiempo en este momento tan difícil, ¿verdad? En este aislamiento que estamos viviendo aún. Y bueno, te agradecemos enormemente que estés aquí a nombre de nuestro director José Luis Paredes Pacho y de todos el equipo que conformamos Artes Vivas y el Museo Universitario del Chopo. Pues te damos las gracias, les damos las gracias a las dos, y yo los voy a dejar en compañía de estas dos mujeres para hablar de esta figura tan interesante que es Malinche. Buenas tardes. Muchas gracias. Adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel. Gracias. Muchas gracias. Ay, Margot. Bueno, me empieza a preguntar, querida Carla. No, pues qué gustazo estar contigo, y efectivamente pues es referente, ¿no? El coloquio que organizaste alrededor de la figura de la Malinche. Y bueno, pues primero preguntarte, experta en Sor Juana, en literatura colonial, y qué es lo que te llamó la atención y por qué te fuiste profundizando en el personaje de la Malinche. Como dices en un texto, ¿no? Te fue interesando más el cómo se decía que el qué se decía, ¿no? Ajá. Bueno, es decir, yo soy profesora de literatura mexicana y he trabajado mucho el siglo XVI y las crónicas de la conquista. Uno de los autores que más me ha interesado es Bernal Díaz del Castillo. Pero antes quiero decir que agradezco mucho que me hayan invitado La Máquina del Teatro, Juliana, Carla, y agradecer a Gabriel la presentación, y en fin, es decir, cuando él decía que era importante el coloquio 94, yo le corregí y le dije que fue un coloquio de 1992, pero él tiene razón, el coloquio fue publicado en 94 por la universidad, y luego ha sido
he vuelto a publicar varias veces en Tauros, ¿no? Entonces es un libro que probablemente se encuentre fácilmente, no sé si fácilmente, pero se encuentra quizás, ha sido reeditado recientemente, espero que lo tengan en librerías, porque es un libro importante, porque junta testimonios de muchos escritores y muchos filósofos e historiadores que se han interesado en la Malinche, un personaje que siempre ha estado presente desde la conquista, ¿no? Entonces creo que es importante replanteárselo y me da gusto que ustedes ahora me pidan que hablemos de ella. A tus órdenes, Sandra. Sí, pues te decía que, bueno, he leído tus textos en donde hermanas, digamos, el concepto de la Malinche con como gozne, ¿no? En la obra de Elena Garro o en la obra de Castellanos, pero primero sí a través de Bernal, ¿no? De Bernal Díaz, en cómo tú de manera verdaderamente cuidadosa, ¿no? Y lenta, como de repente te tardas meses, te tardas años en revisar página por página de las crónicas para ir de veras desvelando la manera en la que se hablaba de esta mujer, ¿no? De la que pues tampoco se sabe tanto. Bueno, tiene un elemento legendario y un elemento muy histórico, porque hay muchos datos sobre ella. Están no solo Bernal, Tesosomo, Xtlizóchitl, este, eh, eh, contemporáneo de Cortés, el conquistador anónimo, Camargo, en fin, varios escritores, y también López de Gómara, etcétera, han trabajado sobre Bernal, no necesariamente sobre la Malinche, pero cuando yo empecé a trabajar con mucho cuidado las crónicas, como trabajo en general los textos en clase, era difícil trabajar un texto tan voluminoso como el de Bernal Díaz, pero que al mismo tiempo es un texto fascinante. Al principio yo no pensaba trabajar sobre la Malinche. Fue Bernal Díaz el que me la hizo, el que la puso de relieve, porque aparece de una manera muy, muy particular en la crónica, sobre todo en Bernal, en todos, pero menos en Cortés, que la utilizó mucho, solo la menciona una vez en la quinta carta de relación, esta mujer que hube en Potonchán y que siempre he guardado conmigo. Y a pesar de que ha sido fundamental para él, que se la lleva a las cibueras y a todas partes, que fue su concubina con la que tuvo un hijo, etcétera, etcétera, al que legitimó y al que quería muchísimo, no la menciona, no le conviene mencionarla, pero en cambio los demás lugartenientes, y específicamente Bernal, que es extraordinario, le dedican muchísimas páginas a la Malinche, y yo lo trabajé con mucho cuidado porque me pareció muy relevante lo que decía, y que además, bueno, creo que se había puesto poca atención en la textualidad totalmente aparente, es decir, que se trabaja en general con datos, históricamente, pero no se trabaja la textualidad de una manera literaria, viendo lo que significa el texto. Y creo que es fundamental para entender cómo veían los españoles la conquista y cómo ven al pueblo conquistado y la admiración que frente a ese pueblo conquistado sobresale en Hernán Díaz sobre Malintzin, ¿no? Que es lo que me llamó mucho la atención y me pareció bien, bien interesante, y como al mismo tiempo como que los roles tradicionales de masculinidad y feminidad se alteraban, ¿no? Porque llega un momento en que Cortés se vuelve el capitán Malinche, ¿no? Y todos los traductores, hombres o mujeres, sobre todo los hombres, porque generalmente eran hombres, son también malinches. Y a veces, por ejemplo, a un traductor importante, a su nombre de pila y a su apellido, le añadan la palabra malinche, lo cual es muy significativo y muy interesante, y que creo que no se había trabajado de una manera puntual. Sí, luego también apuntas tú sobre lo bulliciosa, el término bulliciosa y entremetida, ¿no? Sí, Que era ella.
que lo dice mucho Bernal, también lo dicen otros cronistas, pero que aparece como una figura muy importante en el diccionario de autoridades y también, sobre todo, en el de Covarrubias. Son diccionarios del siglo XVII, que no son del XVI, pero la palabra sigue siendo vigente. Entonces, sigue siendo vigente también una palabra que ahora es completamente, casi no utilizada, muy poco utilizada, que es la de faraute, que equivaldría en algún sentido al corifeo del teatro griego o al mensajero del teatro griego, porque es un personaje este, que relata los hechos en general, que es como una especie de cronista de lo que está sucediendo para instalar la obra ya en los momentos en que esa obra va a entrar en escena, ¿no? Que eso es muy interesante para Juliana, yo creo, ¿no? La figura del faraute. Y, y la Malinche era considerada faraute, casi como un personaje teatral, ¿no? Un personaje que introduce a todos los demás en la realidad, porque ella es la que está en medio de todo. Hay que ver, por ejemplo, los códices, cómo aparece ella, está ella en medio, vestida con su quexquemet, muy, muy a la mexicana, perfectamente indígena, el signo de la palabra en los códices. Ahí está un conquistador, un soldado español, que es Cortés, y un jerarca indígena, que puede ser Moctezuma o los tlaxcaltecas, etcétera, que van encontrando. Y vemos cómo ella está siempre interpuesta entre las dos figuras, una figura muy esencial, porque la figura de la mujer es una figura muy devaluada, sigue siendo devaluada. Estamos ahora reivindicándola y a la Malinche de paso, pero la Malinche era un botín de guerra, una esclava, una concubina, una moledora de metate, ¿no? Es entregada junto con otras 20 mujeres, sería completamente anónima y simplemente una mujer que hacía comida y se acostaba con los conquistadores, ¿no? Pero que era un botín de guerra, como lo manejaban también entre los aztecas y entre los tlaxcaltecas. Las mujeres eran siempre regaladas, aunque fueran hijas de príncipes o de caciques, ¿no? Eran siempre ofrecidas como botín, ¿no? Yo tengo una hija muy hermosa, te la entrego para que hagas generación. Constantemente se oye eso en las crónicas. Sí, como Ahora, esclavas sexuales, ¿no? También. sí, totalmente como esclavas sexuales. Entonces digo, es muy interesante el personaje. Cada vez me fue cautivando más y me fui enfocando en ella, ¿no? Tus Yo, órdenes. sí, yo la imagino en estos términos de bulliciosa y entremetida, y justamente imaginándola en su tiempo, en el mundo ser así, el mundo de los dos universos que ella empezaba a conocer, el indígena y el español, que para ella como mujer pues muy diferentes no eran, ¿no? Y entonces pues ella destaca, sí, claro, como lengua, pero bueno, se posiciona como lengua, como tú dices, ese órgano independiente en la sinécdoque, que me gusta mucho cuando escribes eso. Se destaca también por su carácter y digamos que pues ella se malportó, se comportó mal de acuerdo a las reglas y al papel y al rol que le tocaba, ¿no? Sería como una protofeminista o algo así, en el sentido de que se oponía a la suerte que le deparaban sus medios culturales y a la hora de la hora se abrió camino, ¿no? Y aprovechó, tomó la circunstancia y aprovechó la oportunidad. Es- Nunca se dice bien cómo se dio cuenta Cortés de que era tan entremetida, tan bulliciosa y tan extraordinaria. Es decir, ella no solo tiene que ver con las dos culturas, es decir, la mexica y la española, sino con la maya, Con la porque malla. ella está en la confluencia de dos culturas y de dos lenguas muy importantes. La maya, la lengua maya y la cultura maya, que está un poco en decadencia en esa época,
pero que todavía sigue vigente. El caso es que Cortés, que también es tan listo como la Malinche, se da cuenta que no puede hacer él veía muy claramente, desde Colón lo vemos, es muy importante contar con un lengua, perdón un momentito. Perdón. Sí. Colón se da cuenta de que llega a la Caribe, que si no tiene una lengua, un intérprete, en aquella época conocido como lengua, no va a poder hacer nada y toma como posible intérprete a un judío converso que es Torres, ¿no? Que sabe hebreo, pero no sabe ninguna lengua indígena. Pero es muy curioso que a un personaje que tiene otra lengua y que es de alguna manera un personaje, pues, un poco sospechoso porque es judío convertido, ¿no? Que parece que también Colón lo era, no se sabe muy bien, le sirva como posible intérprete ante culturas completamente distintas. Y a partir de ese momento, los españoles siempre buscarán a algún personaje importante dentro de los cautivos, dentro de los indígenas, que pueda aprender rápidamente la lengua. En este caso, la Malinche es verdaderamente extraordinaria. Cortés antes se ha dado cuenta que es necesario para él que alguien que sepa maya le ayude a conquistar algunas regiones del país. Entonces lo primero que hace es irse a Yucatán a buscar al español que puede hablar, que ya sabe maya y que le puede servir como intérprete. Y se encuentra con la famosa pareja Jerónimo de Aguilar y Gonzalo Guerrero. Jerónimo de Aguilar ya está totalmente convertido en indio, vestido como indio pobre, como esclavo, trasquilado, moreno de suyo, como dice en la crónica, pero que puede ser un personaje importante para Cortés. Y Gonzalo Guerrero decide declinar porque ya se ha transculturizado y es completamente maya ya, habla perfectamente maya, y además utiliza todos los signos de la cultura maya, tiene hijos que ya son mayas, tiene la cara horadada, pide que le den cuentas verdes para para que sus hijos les entreguen a sus hermanos, que son mayas. Entonces, bueno, Cortés toma a Jerónimo de Aguilar, se lo lleva con él y durante todo el transcurso del territorio donde se habla maya, Jerónimo de Aguilar es el intérprete. Al llegar a Potonchán, después de la batalla de Zempoala, se da cuenta de que ahí no le sirve de nada a Jerónimo de Aguilar porque no sabe náhuatl. En ese momento, de alguna manera fortuita, que no sabe cómo, seguramente ya se han dado cuenta de que Malinche es muy particular, como muy bulliciosa, muy entremetida, muy inteligente, muy posible faraute. Entonces la llaman, es decir, ella ha sido entregada como concubina de Portocarrero, quien Cortés manda a Cuba para hablar con Velázquez, y que es encarcelado por Diego de Fonseca, el obispo, que muere en la cárcel, y de esa manera se desembaraza también Cortés de un posible rival y se queda con la Malinche, ¿no? Ella se vuelve su concubina, que primero ha sido concubina de Portocarrero, pero seguramente al ser su concubina advirtió lo bulliciosa, lo entremetida, lo inteligente que era, y se dio cuenta que seguramente ella le dijo que ella sabía maya y que sabía náhuatl. A partir de ese momento, primero Jerónimo de Aguilar sirve como intérprete de la Malinche ante Cortés, porque la Malinche todavía no sabe bien español, pero es tan inteligente que al cabo de muy poco tiempo sobrepasa a Jerónimo de Aguilar. Y Jerónimo de Aguilar empieza a ser completamente desechable, ¿no? Al poco tiempo ya no se habla mucho de Jerónimo de Aguilar, aunque en las crónicas se le considera esposo de la Malinche, porque forman una especie como de mancuerna. Pero esa mancuerna se rompe en cuanto llegan a Tenochtitlán. Ahí no tienen nada que ver Jerónimo de Aguilar, y en los códices, por ejemplo, que son tan abundantes en relación con la Malinche, el tlaxcalteca sobre todo, los tlaxcaltecas sobre todo,
ya no aparece nunca Jerónimo de Aguilar. Entonces, con eso demuestra que muy español, muy católico, pero no da una. Entonces, la que verdaderamente es como fascinante como personaje, me sigue fascinando a mí, es Malinche. Y desde que empieza la conquista, Malinche no deja de ser un personaje fundamental, ¿no? Aparece en las crónicas, aparece en escrituras, cuando ya Cortés decide casarse con una española, hacer generación con la española, ¿no? Tener otro hijo que se llama Martín Cortés también, como su padre, ¿no? La desecha y se la entrega a Juan Jaramillo, que es un soldado. Y con Juan Jaramillo, Malinche tiene una hija que es María Jaramillo, pero es una noble, por ejemplo, Ordaz, Diego de Ordaz, el otro conquistador, del cual hay una casa aquí en Coyoacán, testifica por la Malinche, y dice que es una mujer honrada, extraordinaria, de gran generación, y que es un personaje muy importante, doña Malinche, doña Malina, doña Marina, y pues le otorgan terrenos, encomiendas, etcétera, porque se convierte en una figura fundamental para la conquista y para los españoles. Y durante toda la colonia es importantísima. Y también has hablado, Margo, de la estela y el fardo, la carga que ha tenido el personaje, ¿no? El escarnio, la hazaña con la que hemos tratado. También has hablado sobre la relación que hace Paz, ¿no? Con la chingada. Y pues un poco más sobre eso, ¿tú qué opinas del laberinto? Bueno, El laberinto fue un libro crucial. Se publicó en 47 en cuadernos hispanoamericanos, no, en la revista que hacía don Jesús Silva Herzog, el mayor, y muy poco tiempo después empezó a hacer un libro medular, ¿no? Un libro muy, muy trabajado, un punto de partida de muchas cosas, a pesar de que también es un punto de llegada, porque la figura de la Malinche empieza a ser una figura desprestigiada con la independencia de México. Durante toda la colonia, la Malinche es vista como un personaje importantísimo que aparece en la literatura, en los poemas, en la pintura es muy importante, un personaje icónico, muy importante, y en la tradición indígena es vista casi como diosa en algunos códices, ¿no? Durante varios siglos, la Malinche es exaltada y es extraordinaria como una gran mujer y hasta como diosa para los indígenas. Pero cuando viene la independencia, la figura de la Malinche se vuelve la figura de la traidora, y ese anatema le va la va a perseguir durante más de siglo y medio, ¿no? Es decir, que todavía en los 50, los 47, el siglo pasado, cuando Paz escribe El laberinto de la soledad, la Malinche es considerada como la traidora, al grado de que escritores anteriores, ¿no? Salazar Mayén, por ejemplo, han acuñado un término que es el ser malinchista. Todos los que no aceptan lo nacional y prefieren lo extranjero. Es decir, que la Malinche es emblema de la traición, de la negación de la realidad mexicana. El desprecio de la patria, ¿no? Todo eso, ¿no? Entonces, Paz recoge toda esa tradición, la trabaja muy bien y acuña un nuevo término, porque hace que la Malinche se vuelva la chingada, que es absolutamente un término casi ontológico para designar al mexicano. Y valiéndose de ese elemento, que ya había, por ejemplo, trabajado de otra manera Samuel Ramos en El perfil del hombre y la cultura de México, Paz le da a la Malinche un carácter, pues ya no solo muy tradicional, sino ya se convierte en una tendencia, la del malinchismo, y no solo una tendencia, sino la palabra que según él resume el punto de vista, o más bien la forma de ser, el sentido de ser del mexicano. Entonces, la chingada es la madre que
se ha abierto al extranjero, la que ha abierto las piernas y se ha dejado violar por el extranjero. Es decir, de alguna manera se asimila a la tradición muy vieja, muy siniestra de Eva, ¿no? Como la causante de que el hombre esté en la tierra, de Como haber, Pandora. haber incitado a Adán a comer la manzana del árbol del bien y del mal, por la cual nos echaron a la tierra a sufrir, a parir con dolor, etcétera, etcétera. O en España a la cava, que según ellos tuvo la culpa de que entraran los árabes, o a Lilith, etcétera, a toda una serie de mujeres que siempre son las culpables de lo que le pasa a la A los historia, es decir, que son las piedras de toque de la realidad negativa de la historia. Sí, ¿Por qué? también Pandora es la que abre, ¿no? De la Claro, caja. Pandora, claro, tienes toda la razón. Y tú como escritora, en tu imaginario, ¿cómo la verías hoy en día, por ejemplo, en términos así de mujeres transgresoras, ¿no? Como, pues también podría ser Antonieta Rivas Mercado o la misma Sor Juana, Carrillo Puerto, en fin, en términos de mujeres que hicieron, estuvieron a caballo entre dos mundos, ¿no? Y se salieron de su rol cultural, ¿no? Bueno, a mí me parece que es una figura primordial, que es verdaderamente admirable en un mundo en que la mujer era esclava, en que no la dejaban hablar, a pesar de que hubo mujeres que destacaron, como lo plantea López Austin, etcétera, muchos estudiosos de la cultura mexica o de las culturas prehispánicas hablan de mujeres que se distinguieron, la Reina Roja de los mayas, etcétera, Sí, claro. etcétera. Digo, hay mujeres extraordinarias, pero digamos, una mujer con la que se inicia el México actual, que es el México del mestizaje, ¿no? Que es el que estamos viviendo ahora, porque no vivimos en un mundo indígena puramente, sino en un mundo que fue conquistado por los españoles y que creó una nueva realidad, que es la mexicana actual, que se engendra con la conquista. Entonces, digamos, es una mujer verdaderamente sobrenatural, por eso entiendo muy bien que la consideran como una diosa, porque rompió una cantidad infinita de barreras, ¿no? Como lo hizo Sor Juana también, ¿no? En un mundo muy patriarcal, manejado por la burocracia eclesiástica, en donde ella logró imponerse como una de las figuras esenciales de la colonia. No se puede tomar en cuenta el siglo XVII, lo barroco en México, sin tener esa figura esencial. Además, es la última gran figura de los siglos de oro. Entonces, son dos personajes que son verdaderamente de una potencia y de una fuerza, sobre todo tomando en cuenta las condiciones en que surgieron. Ahora tenemos una cantidad infinita de mujeres que están sobresaliendo y que son estupendas, maravillosas, y que forman de alguna manera legión. Lo estamos viendo últimamente en la literatura, en el arte, en la ciencia, etcétera, etcétera, en las manifestaciones culturales, las manifestaciones políticas, en las luchas para la reivindicación de su propio cuerpo, de su estatus en la sociedad, ¿no? Todo eso es fundamental, pero ellas han sido figuras pioneras de una importancia imposible de soslayar, ¿no? Sí, Entonces, claro, pero tú te imaginas a la Malinche si hubiera ido a grafitear el Ángel de la Independencia. creo que hubiera hecho algo más fuerte, ¿no? Digo, es un símbolo. Me parece, digo, entiendo que alguien grafite, que echen basura, que pinten, que destruyan. Entiendo que es una ira acumulada a lo largo de los siglos, pero no creo que es una ira. Mira, acabo de hacer un prólogo para la habitación propia o el cuarto propio de Virginia Woolf, y ella plantea que, que la ira que la ira ofusca de una manera terrible y que la literatura escrita con ira, que a mí me parece también muy positiva, es una literatura que no permite ver con claridad porque la ira entorpece la mirada. Entonces, en ese sentido, creo que de alguna manera
la ira ayuda a que se desvirtúen los movimientos, no tanto que se desvirtúen los movimientos, como que se permita que los que están en contra de los movimientos los desvirtúen, ¿no? Y que los utilicen como cosas verdaderamente nefastas porque destruyen, porque atacan, y- sin tomar en cuenta de dónde viene ese motor destructivo, sin darles el sentido que tiene, ¿no? Y que para todo gran cambio social, pues ha habido pues una dosis de destrucción, ¿no? No Pero necesariamente, ahí está Gandhi, sí, claro, ¿no? claro. Pero entonces sí, sí, a la hora de la hora, la Malinche, yo sí tú la imaginas, obviamente, yo sí la imagino con esa mente estratega que ella tiene, un poco ligando lo que acabas de decir, sí la imagino totalmente consciente y a lo mejor sí inconforme con lo que a ella le había tocado vivir como niña esclava y su condición de mujer, pues la imagino, sí, queriendo, eh, traspasar, ¿no? Traspasar esas barreras que le imponía su mundo y con una mente estratégica lograr tener ella individualmente una posición privilegiada, ¿no? Podía haber sido, era una gran estadista, era Sí, tan gran estadista que aconsejaba a Cortés. Creo que podía ser presidenta de México. Hubiera sí. sido maravillosa como presidenta, ¿Tú ¿no? cómo la imaginarías en el mundo contemporáneo? Una mente así. Costaría trabajo que la dejaran subir, pero creo que podría haber sido como una Jacinta Arden o como la primera ministra de Escocia o como la de Finlandia o como Angela Merkel, por ejemplo, que es una mujer que te hubiera podido perfectamente, no en un país como México, que todavía es un país muy machista, pero que lo estamos viendo todos los días, pero que de alguna manera, si hubiera vivido, quizás hubiera destacado de una manera extraordinaria en muchos campos, ¿no? En la ciencia, yo creo que como estadista sobre todo, ¿no? Ahora, creo que a la Malinche la han reivindicado de una manera muy particular y de ahí nos viene la corriente de reivindicación de los Estados Unidos. Las chicanas la consideran como la madre primigenia. Ellas le han devuelto su estatus de gran mujer y la utilizan como emblema en su lucha para ser consideradas como ciudadanas de primera clase en los Estados Unidos, ¿no? Y hay una gran tradición que ahorita está muy opacada, pero que fue muy importante en los años 80, 90 del siglo pasado, ¿no? Gloria Anzaldúa, muchas escritoras chicanas muy importantes, ¿no? Creo que tienen una gran influencia, como están teniendo ahora influencia en Estados Unidos, dos escritoras mexicanas que son absolutamente bilingües, que son, digo, muchas de las escritoras que están ahora siendo muy importantes son totalmente bilingües, pero de México, bueno, aparte de ustedes también que son bilingües, totalmente trilingües o trilingües o polilingües, ¿no? Digo, están Valeria Luiselli y Cristina Rivera Garza, que han recibido unos premios importantísimos, o estarían, por ejemplo, Mariana Enríquez o Mona Ojeda o aquí Jasmina Barrera o Gaby Jauregui, etcétera, todas hablan perfectamente inglés también, son bilingües. En ese sentido, podrían ser malinches y tú también, ¿no? Sí, 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 porque justamente ese momento, esos momentos de la época colonial, pues son irrepetibles, ¿no? No podríamos equiparar, o a lo mejor sí, un antes y un después de tal envergadura entre Europa y América, podríamos también, no sé, si equipararlo con el mundo de los hombres y el mundo de las mujeres que se está logrando ya visibilizar o no sé. En parte, hoy estaba escuchando un video o una intervención de una actriz francesa muy interesante que tiene 50 y algo de años, que se llama Agnès Aoui.
que ha hecho películas muy buenas, que es directora de cine también, gran actriz, ¿no? Y que hacía una historia de su vida desde cuando tenía 5 o 6 años, que fue violada en la escalera de su edificio por un vecino, y va contando año tras año la cantidad de vejaciones que ha sufrido por ser mujer, la poca importancia que se le da a las mujeres en el campo de la actuación y del cine, y de la dirección del cine, porque ella ha sufrido a lo largo de los años y va contando de una manera muy puntual todos los años en que ha ido sufriendo y sus contemporáneas han ido sufriendo el machismo. Y estamos en un país que tiene reivindicaciones mucho mayores que las nuestras, en donde el aborto es absolutamente este, legítimo, en donde hay muchísimas actrices, muchísimas escritores relevantes, en donde, en fin, todo ese tipo de cosas. Sin embargo, ella se queja de una manera muy puntual y muy fina y al mismo tiempo muy contundente de cómo ha sido la discriminación, sigue siendo la discriminación en Francia, tanto en el gobierno como en todos los ámbitos de la cultura, del arte, de la ciencia, ¿no? En México todavía estamos surgiendo las mujeres, ha sido muy interesante lo que está pasando. Por ejemplo, recientemente creo que de alguna manera la pandemia ha permitido que surjan mucho a través del Zoom, de las relaciones que se han hecho de esta manera virtual, la cantidad de actos importantes que las mujeres están realizando y la posibilidad de, como antes decíamos, antes de que empezara el programa, de que nos encontramos con mujeres de todas partes del mundo y que podamos discutir toda una serie de problemas a partir de este medio, del Zoom, ¿no? Cómo podemos colectivizar una serie de situaciones y cómo podemos hermanarnos con lo que pasa en Argentina, en Brasil, en Ecuador, Ecuador que tenía muy pocas escritoras, que ahora tiene escritoras muy importantes, de Perú, Colombia, que es interesantísimo, lo que tiene Argentina, que están en primer lugar muchísimas escritoras, México, que cada vez hay más escritoras importantes, en fin, no sé, creo que es un movimiento muy, 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 muy activo, muy, muy vigente, muy visible, Muy pero no universal, lo además. suficiente. Sí, 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 y yo creo que sí, sí. Si vemos cómo nos podemos enunciar hoy en día en el mundo contemporáneo, cómo podemos leer de otra manera a la Malinche, como quiere este proyecto, ¿no? Qué importante poderla ver desde otros puntos de vista y tratar de encarnar su experiencia, ¿no? Y su rol histórico en cada una de nosotras para entender que sí, estar en una visión del mundo, pasar a otra visión del mundo, para mí eso es rescatable, ¿no? Y qué es lo que estamos viviendo, ¿no? Que una transformación de la visión del mundo, estamos viviendo una transformación de la visión occidental, positivista si quieres, ¿no? Hacia una visión como más integral, incluyente, que está en contra de la marginación, la exclusión, ¿no? Es como si creo que desde hace mucho tiempo, sin que sea una transformación violenta y destructora como serían las conquistas en cualquier parte del mundo, estamos viviendo, sí, ¿no? Un traslado y un movimiento en el punto de vista, ¿no? Del ser humano con relación al otro y también con relación a la tierra y a los seres con los que vivimos, ¿no? Que es la naturaleza y los animales. Entonces, sí, sí, en ese sentido, por eso me parece tan importante este proyecto de la Malinche, que es justamente afirmado, ¿no? En un personaje femenino desde su rol de mujer cultural en dos visiones del mundo tan potentes, ¿no? Y ella como logra su camino, ¿no? Logra su camino, Sí, ¿no? me parece muy importante lo que hace Juliana, lo que hace la máquina de teatro, porque
plantear el problema de la Malinche y hacer esos mini textos o mini ficciones o mini dramas teatrales sobre la Malinche y la posibilidad de que cada una de las mujeres pueda sentirse como Malinche y ofrecer su visión de la Malinche, me parece un acierto inconmensurable y me parece muy interesante que lo esté haciendo. Ahora, en este momento que el teatro parece como condenado a no subsistir, porque el teatro es fundamentalmente presencial, ¿no? Pero cómo le encontramos intersticios para que todas las artes acaben encontrando su cauce a pesar de que estemos en pandemia y que no podamos corporeizarlas de una manera inmediata y total y visual, ¿no? Entonces, bueno, visual sí, porque estamos aquí viéndonos, pero de alguna manera nos falta el cuerpo, ¿no? Nada más nos vemos el torso. Es muy importante, muy innovador, muy extraordinario, muy revolucionario lo que está pasando, muy positivo y muy negativo al mismo tiempo, pero me parece muy bien que se aprovechen todas las posibilidades que hay y que Juliana y la máquina del teatro hagan este esfuerzo y se, y se, y se, y se enfoquen de una manera muy particular en un personaje tan particular, tan extraordinario, tan maravilloso. Así que los felicito y te felicito a ti porque en esa cosa medio nepótica de tu familia, en donde siempre están haciendo cosas juntas, también te asocies al problema de la Malinche para que este proyecto se siga eh, concretando a pesar de que se está sumificando, ¿no? Sí, no, no, pues Margo, muchísimas gracias. Yo también me faltó al principio agradecer a la máquina de teatro y al Museo del Chopo el que me hayan invitado a platicar contigo. Estoy muy feliz y de veras todo el equipo encantado y muy agradecido, Margo, contigo, ¿eh? Y al Chopo, a Gabriel Telles y al director Pacho, que ha hecho cosas tan importantes en el Chopo y que está manejando de una manera tan fuerte a pesar de la pandemia, que también él tuvo coronavirus, ¿no? Estuvo enfermo, entonces digamos, es como la carne de la pandemia en su carne, ¿no? Entonces lo felicitamos totalmente a él y a todos los que forman parte de este proyecto. Qué bueno que el proyecto de Juliana y Máquina de Teatro esté inscrito también en este proyecto más amplio que es el del CROP.